días, buenas tardes, buenas noches, para cualquiera que en donde estén viendo esto. Hoy les vengo a explicar el teorema de Pitágoras con mi grupo, que está conformado por Juan Arturo Telles, Joseph Garzón y mi persona, Kevin Salazar. Empezaríamos con la fórmula. La fórmula del teorema de Pitágoras es al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. A y b representan los lados del triángulo rectángulo y c representaría la hipotenusa como tal. Seguiríamos, digamos, con la resolución del problema. Primero lo que tenemos que asegurarnos es básicamente darnos cuenta si nuestro triángulo es un triángulo rectángulo, ya que esta fórmula solo funciona para esa clase de triángulos. Lo segundo tenemos que hacer es asignarle variables a los tres componentes, ya serían A, B y C. Lo siguiente, tendríamos que determinar cuál lado de los triángulos vamos a resolver. En este caso sería C, la hipotenusa, o sea que sería el más largo. Después tendríamos que empezar a calcular los cuadrados y sexto, despejar la variable desconocida. Séptimo, tendríamos que sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Bueno, ahora yo voy a pasar a dar un ejemplo sobre el teorema de Pitágoras. En este caso voy a estar usando un rectángulo que, como tal, el rectángulo se puede dividir en dos en la mayoría de los casos y da dos triángulos rectángulos. En este caso voy a especificar un poco más el lenguaje técnico. Por ejemplo, como tal, para saber si puede ser un triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y para saber cuál sería la hipotenusa en este caso, el valor a hallar sería en el ángulo de 90 grados en el lado que esté apuntando el ángulo de 90 grados, esa sería nuestra hipotenusa. Como tal, en este ejemplo también se identifica que los catetos A y B, en este caso, son los valores 96 centímetros en el caso del cateto A y 79 centímetros en el caso de B. Como tal, ya sabiendo la fórmula, estos resultados pasarían a cambiar posiciones con A y B y pasarían a estar al cuadrado, lo mismo que con C, que está al cuadrado. En lo primero que se haría sería sacarle sería, ya que están alados, multiplicarlos por sí mismos y después procederíamos a sumar ambos resultados. En este caso nos daría un valor de 15.457. ¿Sí? Y en este caso, como también la C está al cuadrado, esta pasaría, para deshacernos de ella, la tendríamos que mover. Para deshacernos al cuadrado, la tendríamos que traspasar al otro lado. En este caso pasaría a ser lo inverso, en este caso a sacar raíz, lo cual nos daría un valor aproximado de 124,32 centímetros. Hay otra forma de resolver esos cuadrados y es cuando, digamos, un cateto no tiene el resultado y la hipotenusa ya está calculada. En este caso lo que haríamos básicamente sería restar el cateto ya dado. Por ejemplo, si en este caso hiciéramos lo mismo, tendríamos que restar 124,32, un ejemplo que de 92 al cuadrado, y se volvería a hacer todo el mismo proceso sacándole raíz, y ese también sería nuestro resultado. Listo. La concepción del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una herramienta matemática la cual nos permite solucionar problemas de rectángulo-triángulo. Este establece que el triángulo rectángulo es el cuadrado de la longitud de la hipotenusa igual a la suma de los otros dos lados cuadrados de la longitud, nombrados catetos. Como tal, el teorema nos ayuda a encontrar la longitud de uno de los dos lados, siempre y cuando tengamos la información de los otros dos. Este es muy usado diariamente, aunque nosotros no lo creamos. Por ejemplo, en viajes terrestres, marítimos y aéreos. También en construcciones y derrumbes. Y ya. Si
situaciones en la vida cotidiana que se podría llegar a utilizar el teorema de Pitágoras, principalmente podría llegar a ser en un caso para resolver el disparo o el asesinato de una persona a través de un disparo. Por ejemplo, tenemos el francotirador acá y allá está la víctima. Entonces, si nos damos cuenta, se podría llegar a calcular la trayectoria del disparo a través del teorema de Pitágoras, ya que podemos saber de qué piso, si pudiera llegar a ser de un edificio que hubiera podido haber disparado, y de qué altura pudo haber llegado a ser el disparo, y así poder saber desde dónde pudo haber provocado el asesinato. También podría llegar a ser una forma de en la arquitectura de poder también medir ciertas cosas o poder llegar a utilizarse en diferentes proyectos, como por ejemplo lo que son las estatuas, edificios muy altos o lugares en los que no se puede llegar a medir simple con una cinta métrica. Bueno, y como tal pasaríamos a el teorema de Pitágoras y el arte, más específicamente en la música. Se dice acá que lo que entienden como el universo armónicamente construido, cada uno de sus movimientos regulares emite un sonido armonioso, lo que hacía creer a los pitagóricos o seguidores de Pitágoras en una consecuencia de general de todo el universo estaría continuamente produciendo esta música en esferas. O sea, podríamos decir que ya se tenía un concepto como tal de que el universo está lleno de esferas como tal. Pero pues para ellos eran básicamente intangibles o no eran capaces de percibirlas el ser humano como tal. O sea, los pitagóricos entendían que la forma del mundo debía ser esférica, por lo ya mencionado. Lo más regular y armoniosamente la música seguía siendo para ellos el arte expresivo de la truínica y cochería, o sea, pues las bases del arte, la poesía, música y la danza. O sea, para ellos se observaba más en la danza y el canto canto solo aquí en la práctica, también al espectador y al oyente. O sea, comprendieron más o menos el sentir de las emociones mediante este teorema. No sé muy bien cómo, pero lo comprendieron básicamente como una fuerza sobrenatural de esferas o de triángulos intangibles que tenían cierto poder. Pitágoras fue un filósofo matemático, el cual nació en el 490 a.C. y murió en el 570 después de Cristo. Este como tal fue uno de los más importantes matemáticos, ya que influenció mucho en la geometría, en la aritmética y en la herencia. Como tal, en las derivadas relacionadas numéricas. El origen del teorema de Pitágoras supuestamente ha sido allá en Babilonia a partir del año 1600 antes de Cristo, suponiendo que esto dice que se podía calcular lo que es las figuras utilizando este teorema para calcular las diagonales de ciertas estructuras. Pero finalmente se demostró que la verdadera persona que creó esto fue el filósofo matemático griego Pitágoras de Samos, que fue considerado el primer matemático puro.